Con el humo sagrado cada recuerdo. Sí, igual si me lo permites comenzamos. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas y el día de hoy pues continuamos con la temática de pros y sombras, la cual a lo mejor en esta ocasión pues tocará hacer a lo mejor alguna evaluación, saber qué nos ha faltado de las temáticas, qué tanto hemos abarcado. Y pues para esto me presento, soy el psicólogo Omar Susano y estoy aquí con mi colega. Si gustas presentarte, colega. Claro, Israel Galicia, a sus órdenes, psicólogo y tanatólogo clínico, y pues en mis redes estoy como Psicología del Alma. Estamos aquí en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Muy bien, y haciendo esta evaluación, colega, a lo mejor partimos en un inicio, hicimos esta introducción, ¿no? Mencionando a ver si podíamos abarcar algunas cosas. Se ha hablado un poquito de la historia de la psicología, a lo mejor no tanto como habremos hecho en otros podcasts, pero también hemos abarcado cosas sombrías, ¿no? Perdón. Sí. Hemos abarcado cosas sombrías en las cuales la psicología de repente como que le cuesta trabajo aceptar, explicar. Nada menos tocábamos la temática, ¿no? La vez pasada de temáticas mágico-religiosas, que creo que es una constante, ¿no? En las cuales a lo mejor pudiéramos no estar de acuerdo como psicólogos, porque la psicología tiende mucho hacia la ciencia, ¿no? Hacia lo tangible, hacia las cosas que se pueden ver, que se pueden observar, ¿no? Y de algún modo ha sido un poco la dinámica de tratar de sacar como diferentes cosas a las cuales se dedica la psicología y de algún, no sé si tú hayas visto, si hayas sentido que le haga falta alguna temática en específico que a lo mejor no hayamos abordado o que hayamos nada más como que rozado y no hayamos tocado a lo mejor la temática en sí, ¿no? Pues mira, yo tenía pensado hablar a lo mejor de estas sombras de la psicología en esta ocasión, si este fuera el cierre, porque igual y sale otro tema y nos aventamos otro programa de estos, ¿no? Pero mira, algo que pienso que podríamos ahondar un poco más aquí para darle fondo a esto de las sombras de la psicología y tratar de aclarar esas sombras la medida de lo posible, ¿no? Sin caer en soberbia ni nada por el estilo, pero tratar de aclarar un poquito hacia el público en general o incluso a colegas si nos hacen favor de vernos, pues aquí con todo gusto y obviamente sus comentarios pues también pueden ser muy útiles, ¿no? O lo que puedan aportar tanto la comunidad en general como la comunidad de psicólogas y psicólogos, ¿no? Mira, creo que podemos ahondar un poco más en si verdaderamente es efectiva la psicoterapia y qué tipos de psicoterapia son más efectivas, ajá, porque eso es algo que se cuestiona mucho a la psicología, a lo mejor no tanto en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en la capacitación, en recursos humanos, en cursos que se dan, en ponencias, igual y aporta la psicología en ese sentido, a lo mejor en la psicología educativa, pues está claro que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En el que se emplean algunas herramientas y métodos psicológicos para poder facilitar el aprendizaje en cualquier tipo de comunidad y a lo mejor de edades, como sea, ¿no? Desde el ámbito escolar hasta a lo mejor el ámbito industrial, organizacional, donde se dan cursos, etcétera, ¿no? Está la psicología experimental, donde pues efectivamente se experimenta y se trata de buscar a lo mejor nuevas soluciones a los problemas ya existentes o se tratan de generar nuevos hallazgos, ajá. Entonces, ahí está la psicología experimental, que es la que, digamos, de alguna forma es la que aporta o la que está enfocada siempre en el aspecto científico de la psicología. Platicamos sobre cómo se fue separando la psicología de la filosofía, ¿no? Pero al final de cuentas muchos aspectos de la psicología se mantienen en la filosofía, no puede separarse, ¿no? Por el solo hecho de ser la mente humana, la parte cognitiva, los procesos mentales, las emociones, todo es tan abstracto que pues muchos recursos se utilizan en base a la filosofía, otros en base a la ciencia y otros más en base incluso, aunque se oiga medio contradictorio con la ciencia, a la creencia, ¿sí? A los distintos tipos de creencia del ser humano, porque pues al final de cuentas, como comentábamos hasta en forma de sarcasmo, ni modo que vamos a ser psicólogos de católicos o psicólogos de protestantes o psicólogos de testigos de Jehová o psicólogos para ateos, ¿no? Ajá, en realidad es abierto. Entonces creo yo que en este podcast podríamos enfocarnos a los tipos de terapia que hay, a lo mejor desde los puntos de vista o de enfoques, corrientes psicológicas que hay, y también ampliar un poquito más o aclarar esa parte de si verdaderamente sirve la psicoterapia a la persona que la toma. Claro, a lo mejor hasta de algún modo sería bueno aclarar desde nuestra perspectiva, colega. A lo mejor tú en el aspecto del psicoanálisis o de la terapia cognitivo que me dices que manejas, como que tratar de mencionar las partes donde tú visualizas que ayuda, ¿no? O sea, yo nada menos en el aspecto del humanismo como tal, sí te podría decir que el trato con un psicólogo humanista, de pronto ayuda desde el trato, o sea, desde la atención al cliente, por decirlo así, porque de algún modo te sientes bien recibido, ajá, te sientes esperado, ajá, porque esta parte, por lo menos a mí, es también desde el punto de vista de cuando me tocó a mí asistir como cliente, de repente esta sensación, ¿no? De que alguien te está esperando, de que alguien
te retroalimenta, y te soy sincero, o sea, poniendo las cosas sobre la mesa, que alguien te retroalimenta como no lo hacen en casa, o sea, como uno esperaría que lo hiciera su papá o su mamá, o que lo esperaría que el hermano mayor siguiera ahí, ¿no? Pero pues el hermano mayor se tuvo que casar, el hermano mayor tuvo que ser profesionista, hacer cosas, ¿no? Entonces, en la familia hay muchos movimientos, nos hemos quedado solos en algún punto de la vida, y entonces reencontrarte con alguien que te trata bien en terapia, para mí en ese aspecto, y nada más mencionando a lo mejor sobre encimita, termina siendo ya algo muy agradable. Ajá. Desde luego ya otras cosas más, como ya empezar a entrar a temas como el sentido de vida, ¿no? O sea, yo me doy cuenta en el día a día que la gente muchas veces vive como robotcitos, ¿no? O sea, nada más caminando, nada más yendo a trabajar, nada más regresando a trabajar, y como que no tienen esta vivencia de que es bonito ir a trabajar, de que es bonito regresar, estar con tus seres queridos, sino que lo ven como un ciclo que no tiene mayor esperanza que eso, repetirse diariamente. Entonces, cuando en mi caso han venido a terapia y de repente encontramos ese sentido de vida, en el sentido de encontrarle también el sabor a las cosas, encontrarle lo bonito de todo eso que hacen, el por qué hacen las cosas, y en eso yo encuentro mucho beneficio, ¿no? Eh, esta capacidad de resignificar, ¿no? De cambiar el contexto, de voltear a ver las cosas, a verlas ahora de manera diferente. De verdad que, y te repito, apenas estoy como que metiéndome a lo mejor en cosas muy simples o muy básicas, ¿no? Ya después que si te metes a lo mejor a tu temática, tú llegas con un problema de la terapia, y desde luego el hecho primero de poder platicarlo con alguien, después de que te propongan cosas, ya empieza a ser como que atractivo esto, ¿no? Como que quieres ir nuevamente a ver que ahora qué te dicen de este otro problema que tienes. Entonces, te repito, o sea, a lo mejor me puedo meter más a fondo, nada más que me gustaría como que esa a lo mejor pudiera ser la interacción. Yo tengo, por ejemplo, no sé si sea crítica, ¿no? Yo siempre lo he dicho, pero creo que tienen más que ver con mi formación de tipo humanista, y con que me tocó acudir a terapia psicoanalítica, y es que digo, como es una especie de crítica, pero que me ayudó. Tengo que decirlo, que me ayudó, en el sentido de que cuando solamente tomé 5 sesiones terapéuticas de psicoanálisis, y yo sentía pues sinceramente esta sensación de que me hacían hablar, ¿no? Hablar sin responderme nada. O sea, como que de hecho la única retroalimentación que yo tenía de mi terapeuta, pues era repetir lo que yo decía. Ajá, y en ese aspecto, sinceramente creo que son de las veces que me he sentido más solo, ¿no? O sea, de ir a esas terapias, en lugar de sentirme acompañado, me sentía solo. Pero al final de cuentas también esta sensación de soledad, pues me hacía querer seguir platicando, querer tratar de no detener la plática, para tratar efectivamente de llegar al punto, a la problemática que yo traía. Pero también fue un poco estresante en el sentido de que desde que salía de la casa yo decía, voy a tocar este tema, voy a tocar este tema, y llegaba a la sesión, y por diferentes cosas que observaba, el diván, había una iluminación de una ventana con mucho sol, habían varios factores que no me permitían llegar y poner la problemática sobre la mesa, ¿no? Sí. Entonces, no sé tú qué me puedas comentar, colega, si todas las sesiones terapéuticas psicoanalíticas son así, o hay alguna que sea diferente. Dicen que la psicoterapia psicodinámica es un tanto diferente, ¿no? O ya las nuevas corrientes psicoterapéuticas dicen que ya son más de retroalimentar, ¿no? Pero igual no sé, me gustaría escuchar tu punto de vista. Bueno, mira, aquí hay, digamos, podemos separarlo en dos tipos de terapia psicodinámica, ¿no? Entendiendo psicodinámica como el enfoque psicoanalítico. Se le dice también psicodinámica porque quien fundó el psicoanálisis fue Sigmund Freud, y Sigmund Freud se basaba mucho en la física, en la ciencia de la física, ¿no? Él manejaba mucho lo que es la energía, entendiendo la energía como la energía cuantificable incluso, ajá, la energía que manejamos nosotros como seres humanos, no en el terreno de lo místico, ajá, porque luego eso se confunde y se toma para otro rumbo que no es. Hay que entender que en la psicodinámica se maneja lo que es la energía mental, que son nuestros pensamientos, nuestras ideas, la imaginación, la fantasía que utilizamos, los procesos cognitivos ahora como se les conoce, ¿no? Y la energía física, que es en sí toda la energía que ocupa nuestro organismo para el aspecto fisiológico, es decir, las funciones de nuestro organismo, de nuestros sistemas, de nuestro cuerpo, de nuestras células, etcétera. Entonces, en la psicodinámica se tiene esta parte bien clara porque si yo como algo, cualquier alimento que yo coma es energía física que se va a procesar en mi organismo, pero esa energía física también llega al cerebro. Y cuando yo creo pensamientos, imágenes, ideas, esa energía física se está transformando en energía mental, ¿sí? Y entonces cuando yo quiero hacer algo, mi energía mental, es decir, por medio de mi cerebro, manda la señal a mi organismo si yo quiero agarrar este vaso de agua, es algo que se generó aquí desde el pensamiento, es decir, desde la energía mental.
Y cuando yo agarro el vaso se transforma en energía física, ¿sí? Llega la energía, manda la señal a mi brazo, a mis manos, a mis dedos, mis ojos calculan la distancia, etcétera. Todo eso está pasando, lo que conocemos como proceso de incluso hay una prueba, el Bender, no sé si tú la aplicas, colega, que es esa Sí. parte visomotriz, ajá, de lo que vemos y del cálculo que tenemos hacia, y la dimensión de los objetos, la distancia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en la psicodinámica se maneja mucho eso, el proceso entre la energía física y la energía mental, cómo se está retroalimentando una y otra. Ahora, cuando nosotros hablamos de psicoanálisis, vamos a diferenciar entre el psicoanálisis ortodoxo, que mucho tiene que ver con Sigmund Freud, porque al final de cuentas él lo creó, y el psicoanálisis moderno, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia? Principalmente esa que mencionas. El psicoanálisis tradicional u ortodoxo es en el que llega el paciente y empieza a expresar todo lo que se le venga a la mente. ¿Por qué? Pues porque una herramienta o una técnica muy utilizada en el psicoanálisis es la asociación libre. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos asociando ideas y pensamientos una tras otra hasta que finalmente llegamos a un punto de rescatar algo de lo inconsciente, sacarlo al consciente y darnos cuenta. Esa es la idea del psicoanálisis tradicional u ortodoxo, que la persona al estar platicando, hay que entender que nuestro pensamiento se elabora en el cerebro, ajá, principalmente en lo que es la corteza cerebral. Obviamente ahí están los lóbulos, etcétera, pero ahí entraríamos al aspecto neurológico, ¿no? Ahorita me quiero basar más en el aspecto psicológico. Entonces, nuestros pensamientos van a 1000 por hora, ¿sí? Hay que entender que nuestros procesos mentales se generan por conducción de estímulos eléctricos en nuestro cerebro. Entonces, si son estímulos eléctricos, pues vamos a tratar de dimensionar con la velocidad, vamos a ponerlo así incluso de la luz. Ajá. Es algo que pasa en en abrir, cerrar de ojos, ya pasaron muchísimas cosas en mi cerebro. Entonces, cuando uno escribe, cuando uno habla, nuestra mente, digamos, nuestros pensamientos se detienen. Ajá, ya no pueden ir a esa velocidad que van en nuestro inconsciente, donde ni siquiera nos damos cuenta que está sucediendo todo eso, ¿no? Cuando hablamos, detenemos esos pensamientos al ritmo de nuestra voz, de nuestro habla. Entonces ya va más lento y entonces hay una posibilidad de ir reflexionando sobre lo que estamos hablando, que es digamos, una reacción o una respuesta de lo que estamos pensando. ¿Ah? Lo que estamos pensando lo empezamos a hablar, entonces como va más lento nuestro pensamiento porque va al ritmo de nuestro habla, o si estamos escribiendo va al ritmo de nuestra escritura, se detiene, ya no va a 1000 por hora, y ahí tenemos la posibilidad de reflexionar o de analizar lo que estamos hablando o lo que estamos escribiendo, es decir, lo que estamos pensando, pero a un ritmo más lento que nos permita analizar. Entonces, esa es la idea del psicoanálisis ortodoxo, que una persona llega al diván, se acuesta o medio se sienta, empieza a hablar y hablar, y ahí va haciendo una especie de insight, es decir, va generando ideas, va generando conexiones entre lo que le sucede, cómo se siente, lo que le está conflictuando, etcétera, hasta que llega ese momento en el que sale esa parte de aquí está el problema. Ajá. Eso es la asociación libre. ¿Por qué? Porque vamos asociando una cosa con otra. Conforme vamos hablando, nos podemos ir de un lado a otro. Incluso hay un ejercicio que empezamos a ver, dime cualquier palabra, ¿no? Y entonces decimos psicología. Dime otra palabra relacionada a psicología. Mente. Y así nos podemos ir mente y dime otra palabra, mente, y así de mente me voy a pensamientos, pensamientos, emociones. A ver, ahora dime algo relacionado con emociones. Enojo. A ver, ahora dime algo relacionado con enojo. Que haya pasado esto, que me hayan insultado. Y a ver, dime algo que tenga que relacionarse con que te hayan insultado. Pues que esta persona me insultó. Y entonces es cuando hacemos esa conexión. Ajá. Empezamos con psicología y terminamos con que una persona me insultó, me tiene molesto, y esa molestia la tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque ahí está. Así es como se va dando, o esa es la idea. Pero para esto, pues tienen que pasar una serie de sesiones que estamos hablando que el psicoanálisis ortodoxo agarra 10, 15, 20 años incluso de psicoterapia, ¿no? E incluso a veces ininterrumpida. Ajá. Es decir, no que la persona esté yendo cada semana o cada 15 días, sino que puede ser a lo mejor hoy y voy dentro de 20 días, pero sigue mi proceso. Ajá. A diferencia de que yo me di de alta yo solito, ya no voy, o me dan de alta, o me dice, sabes que hasta aquí termina, y a lo mejor yo regreso en un año porque tengo otras cuestiones que tratar. Ajá. Ahí podríamos decir que se pausó el proceso o se interrumpió y regresamos por otra situación. Bueno, ese sería el psicoanálisis ortodoxo, que tal vez se asemeja un poco a lo que tú, del proceso que tú llevaste, colega, en el que tú Sí. ibas, hablabas, no había retroalimentación, o por lo menos no una retroalimentación activa, que es la que se hace en el psicoanálisis moderno, entendiendo que el psicoanálisis moderno, como todas las corrientes psicológicas en la actualidad, están intentando irse
hacia lo que es el eclecticismo, que ya hemos hablado de él, ¿no? Una unión de varias técnicas o de varios enfoques, pero no como un licuado y a ver qué sale, ¿no? No, sino que puedo utilizar unas herramientas que son muy aplicables a este proceso, aunque mi proceso terapéutico esté basado en el psicoanálisis. Aclaro, en el moderno. Yo, por ejemplo, me consideraría que utilizo un psicoanálisis más actual porque no soy de que la persona esté hablando y ya terminó la sesión, nos vemos a la siguiente sesión. Yo sí suelo interactuar con mis pacientes. De hecho, a veces te preguntan, difícilmente en esta época, a lo mejor antes, ¿no? Cuando empezaba eso, pues uno no sabía ni lo que era psicología, ni psicoanálisis, llegaba yo y pues si Freud me decía, acuéstate ahí, pues me acuesto ahí, supongo que así debe de ser, ¿no? Yo no podría tener un punto de comparación en ese entonces, ¿no? O incluso personas en la actualidad que dicen, nunca he ido al psicólogo, no sé de qué se trata, por ahí he escuchado que van y les ayuda, pero yo nunca he sabido. Entonces uno empieza a platicarles lo que es el proceso psicoterapéutico, cuáles son los objetivos, cuál es la idea de acudir. En tu caso, pues tú llegabas, hablabas, como que no había interacción y eso generaba esa situación de soledad, que seguramente también es una parte que estabas viviendo en esa etapa porque es algo por lo que pasamos todos, ¿no? Tenemos ese sentimiento de soledad, aunque por ahí nos digan, pero pues si tienes a tus papás o tienes a tu familia, tienes a tu pareja, tienes a tus amigos, vas a la escuela y tienes compañeros, maestros, ¿cómo te sientes solo? Ajá. Pero no entienden ese concepto, ¿no? Esas personas que dicen eso no lo entienden, que el sentimiento de soledad no tiene que ver con las relaciones que tenga uno, sino con la poca o nula interacción que tenemos con esas personas. ¿De qué sirve que yo tenga mi familia si no hablo con ellos? Si pareciera, aclaro, entre comillas, pareciera que no se interesan en mi persona. ¿O de qué sirve que yo vaya a la escuela si salgo al recreo y pues, estoy solo ahí comiéndome yo mi sándwich? Cosas, o mis maestros pues ni siquiera me preguntan nada, ¿no? Nada más yo voy, escucho la clase y ya. Entonces, ese tipo de situaciones no se toman en cuenta, por eso viene ese sentimiento de soledad. O hay veces que tenemos objetivos, tenemos metas, tenemos a lo mejor queremos empezar a formar un sentido de vida y entonces en ese sentido de vida o ese enfoque que le quiero dar o dirección que le quiero dar a mi vida, a lo mejor no hay gente que pueda compartir conmigo ese objetivo y entonces ahí me puede llegar ese sentimiento de soledad o a lo mejor en el trabajo pues mis compañeros están a gusto en el trabajo, lo hacen, aunque no estén a gusto, pues lo hacen y así siguen, como decías, algo automático día con día. A lo mejor el jefe nada más llega de instrucciones, necesito este reporte, de ti necesito esto y aquello, tú necesito que me hagas estas actividades y tú vete a entregar esto al banco, ¿no? Y ya, eso no es una interacción social en la que se interesen en uno, sino es algo que tengo que hacer, punto. Y me puede llegar mi sentimiento de soledad. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor un día de esos decido ir a la terapia y ahí el terapeuta me dice, siéntate o acuéstate, empieza a hablar qué sucede contigo, ¿no? ¿Qué me puedes contar de ti, de tu vida? Y tú empiezas a hablar y hablar y hablar, pero no hay algo que te diga, mira, es que esto, aquello. ¿Por qué es tan importante ahora? En su momento, en el psicoanálisis ortodoxo de Sigmund Freud, pues todavía empezaba todo esto de la psicología, ¿no? No podemos criticar, yo siempre he dicho, no podemos criticar a todos los psicólogos, psicoanalistas que empezaron todo esto, porque estaban aprendiendo, estaban descubriendo y estaban generando una nueva ciencia, una nueva herramienta que le pudiera ayudar a la humanidad. ¿Ah? Entonces, ¿cómo poderlos criticar, no? Así como a cualquier científico que empezó con algún absurdo, vamos incluso a ponerlo así, pero de ahí desarrolló una teoría que hasta la fecha le ayuda a la humanidad. Entonces, no podemos ser críticos en ese sentido. Sí podemos reconocer, bueno, esto aplicaba a lo mejor en esa época, ahora ya no, o a lo mejor aquí se equivocó, pero no importa, para eso es la vida, ¿no? Para corregir los errores, ajá, no para criticarlos y nada más, ajá. Bueno, eso pienso yo que te pudo suceder, colega, en este sentido. Yo también tuve la oportunidad de ir a psicoterapia y también me tocó psicoanalista, pero fue diferente, fue una interacción, porque la interacción hace que sientas que la persona que está ahí escuchándote, verdaderamente escuchándote, opine sobre lo que te está sucediendo, ajá, o te ayude, a lo mejor no te dice a ti te está pasando esto, sino te hace preguntas para que tú lo analices, tú lo reflexiones y tú llegues a esa conclusión, porque incluso a veces eso genera mayor resultado, cuando el terapeuta te va llevando con sus preguntas, con sus herramientas, con sus técnicas, a que tú solito llegues a esa conclusión, ajá, te genera digamos, una reacción o un resultado más favorable en el sentido que estás generando conexiones de algo que tú estás llegando en base a las herramientas que te dan en psicoterapia. Claro, y retomando un poco a lo mejor respecto al tema de la eficacia, ¿no? O sea, Sí, al final de cuentas vivimos en un mundo en donde se esperan resultados todo el tiempo, ¿no? En donde trabajamos y esperamos ganar dinero en retribución a nuestro esfuerzo o nuestro gasto de energía, ¿no? sí, Estamos en casa y esperamos descansar, ¿no? Esperando que todo eso que nos hemos cansado en el trabajo, ahora lo descansemos en una cama, que le estamos echando todas las culpas de que nuestro descanso sea apropiado, ¿no? uh-huh, Y entonces en ese mundo donde se hacen cosas esperando algo a cambio, se espera que la terapia dé resultados. Tú vas a una terapia
y le planteas un problema que tienes y esperas que se solucione, ¿no? Nada más que a veces somos o muy tolerantes o a veces muy poco tolerantes a que esto Ujú. va, la resolución de mi conflicto pueda resolverse en semanas o que pueda resolverse en una sesión, que es lo que espera la gente, ¿no? Muchas Sí, veces. Pero y en entonces, esta época más, todo sí, rápido. quieren resultados automáticos, instantáneos, ¿no? La ley Hay una del menor cuestión que a lo mejor, esfuerzo. hay una cuestión que yo manejo en terapia, colega, que se llama la hipótesis deductiva, ¿no? Ya lo habíamos hablado la vez pasada, Ujú. respecto a que la persona viene y te da una problemática, ¿no? O sea, te dice que este es mi conflicto, entonces, diagnóstico inicial. Luego nosotros suponemos otro conflicto, que es el diagnóstico latente. Ajá, entonces, yo pongo sobre la mesa algo que le llamo hipótesis deductiva, proveniente de la sistémica, por cierto, y alrededor de esa temática le pongo las posibles situaciones que yo puedo atender con respecto a esa problemática que me pone el paciente. Entonces, en ese aspecto, empiezo a atender estas situaciones que yo supuse que podía abordar a partir del problema que tengo enfrente. Ajá, y esto, a lo largo de la vida o de mi vida profesional, me ayudó mucho cuando lo conocí, cuando inicié a hacer esta práctica, porque me ayudaba a ir a investigar qué más situaciones podía atender o poner alrededor en esa hipótesis deductiva. Eh, regreso al asunto. Yo tengo, yo tengo 10 cosas que pudiera atender con respecto a alguien que tiene estrés, ¿no? Y pongo 10 cosas yo alrededor de la hipótesis deductiva, y me voy sesión por sesión atendiendo una o dos cosas de las que ahí supuse, ¿no? En la siguiente sesión, 3 y 4 de las cosas que supuse. A veces puedo tocar 3 puntos, ¿no? O sea, pero me arriesgo como que a tratar de ir, como lo otras decíamos, ¿no? Uno intenta llevar un orden, pero a veces la sesión no se presta para llevar ese orden como tal. A Ujú. veces más bien te das cuenta de que es momento de escuchar a la persona porque la persona tiene esa necesidad, o hasta a veces también de hacer una contención, donde la persona se desborda en lágrimas, ¿no? Se siente triste, se siente sola y entonces empiezas a interactuar de otra manera. Pero llevo yo ese procedimiento tratando de seguir esa continuidad en el tratamiento. Entonces yo sí suelo hacer sesiones, la otra vez que lo mencionabas, yo sí suelo, pero esto lo hice a partir de la estadística que tengo en mi consultorio, donde la gente va una sesión, a veces va 4, a veces 3, y entonces yo les propuse a las personas, vamos a hacer una cosa, vengan 6 sesiones, ajá, ya como propuesta inicial, para yo entonces Ujú. darme ese tiempo de trabajo para poder hacer mi hipótesis deductiva, por lo menos llevarla a cabo. Ajá. Y entonces, al abordar esos puntos que yo me planteé en la hipótesis deductiva, puedo suponer que entre 6 y 12 sesiones sí puedo llegar a una resolución, ajá, o por lo menos a veces no es tanto el resolver el problema, ajá, es darle herramientas al cliente para que cuando se vuelva a enfrentar ese problema tenga más capacidades de resolver, tenga mayores lugares a donde voltear a que lo ayuden, red de apoyo, ¿no? Confiar más en la familia, confiar en la pareja, comunicarse mejor, etcétera, ¿no? Entonces, y tocando un punto muy importante, colega, también cuando se habla de efectividad, me parece que se espera que, que las cosas cambien, ¿no? O sea, esa sería como que la resolución total, que las cosas cambien. Sin embargo, en ese proceso, a veces el que está cambiando es uno, ¿no? Hay un meme, no lo sé, donde están 3 vasitos, de hecho hace poco lo puse ahí en mis estados. Hay un Ujú. vasito chiquito, luego un vasito mediano y luego un vasito grande, ¿no? Y dice que si en realidad piensas que el problema se hace más chico, cuando tienes depresión, si piensas que se hace más chico el problema, cuando en realidad el que evoluciona eres tú. Ajá. Y esto se hace notar que efectivamente cuando vas a terapia a veces es más evidente que tú evolucionaste en este lapso de tiempo. Por eso la situación que hago notar, ¿no? O lo que menciono que uno avanza 10 años, te digo yo, ¿no? A lo mejor lo digo aleatoriamente, ¿no? Aleatoriamente, porque no son 10 años los que madura uno al ir a terapia, ¿no? O sea, la verdad es que eso depende de la persona que vaya y y también cómo lo aborde, ¿no? Si está tomándoselo en serio, si va con muchas ganas de modificar cosas y demás. Seguramente va a haber una crítica en respecto que por qué nosotros esperamos un cambio los humanistas, ¿no? Si eso debería de ser, el esperar un cambio debería de ser más de la terapia conductual, dirían muchos, ¿no? Ujú. En psicología humanista hay una máxima que se menciona que dice cuántas personas se necesitan para mover un foco, ¿no? Y la respuesta es ninguna, el foco se mueve solo, porque la terapia humanista espera que por medio de la reflexión el cliente sea el que empiece a reflexionar acerca de que tiene que moverse, como el foco, ¿no? Que se tiene que cambiar o mover solo. En ese sentido, son las reflexiones las que ayudan a salir adelante al cliente, ¿no? Son ese darse cuenta. Acá tenemos, a diferencia de ustedes que tienen el insight, nosotros tenemos el darse cuenta. Y el darse cuenta, decimos, no basta con darte cuenta. Una vez que ya te diste cuenta,
¿qué vas a hacer con eso que te diste cuenta, ¿no? En muchas ocasiones las personas, y me ha tocado observarlo, colega, cuando ya se dieron cuenta, algunos prefieren no hacer nada. Dicen, no, las cosas así están bien como las tenemos. Y otros modifican la vida, como cambian toda una vida, una estrategia de vida para ya no estar cerca de una persona o para cambiar, no sé, de carrera. Hacen un cambio contundente de vida. Ajá. Esto se pudiera decir que, regresando al tema de la eficacia, pues quien cambia, podríamos decir que entonces fue un logro conseguido, ¿no? O sea, conseguimos el cambio. Entonces, la eficacia pudiera decir que entonces solucionamos el problema. La realidad, ya bajo estadísticas, se dicen que la única ciencia medible, ¿no? Según esto, estadísticas, pues, vendría siendo la terapia conductual, debido a que se pueden medir y cuantificar. Ajá. Acá sería más difícil cuantificar la parte cualitativa de por qué la persona cambió. Ajá. Entonces, ya nada más para cerrar esta parte, decía yo la otra vez que bajo el modelo o bajo el concepto de Moreno, que es un terapeuta de psicomagia, él menciona que la terapia en sí es el beneficio secundario que obtienes después de haber asistido a la terapia. Esto da pie a que la eficacia sea muy vaga, ¿no? Porque a final de cuentas, beneficios secundarios te puede dar cualquier interacción humana, ¿no? Te da la interacción con tus padres, te puede dar una interacción secundaria, un beneficio secundario, en el cual después de platicar con tu papá, pasas la universidad. Y entonces se puede decir que pasaste la universidad porque platicaste con tu papá. Eh, También pudiéramos decir que escuchaste el podcast Perspectivas Psicológicas, escuchaste al psicólogo Israel, al psicólogo Omar Susano, y que en base a que los escuchaste, pues fuiste a tu casa y resolviste un problema que tenías, ¿no? Entonces ya se puede decir que esto trajo un beneficio secundario. Y entonces así nos podemos ir buscando diferentes formas para encontrar la eficacia, pero yo nada más pongo sobre la mesa. Me parece que ese concepto de eficacia tiene más que ver con un mundo que exige resultados. No necesariamente, o sea, es cierto que la psicología debe tener resultados, eso es cierto, eso es la parte verdadera, y sin embargo, considero que los resultados, por lo menos defendiendo un tanto mi corriente psicológica, que es el humanismo, no son resultados tan observables, pero que, por ejemplo, se pueden verificar a lo mejor a lo largo de los años, en el sentido de que una persona a lo largo de los años, y ya me ha tocado escucharlas, mencionan que han hecho cambios a partir de que tomaron terapia psicológica. Ajá. Ese fue su insight, ese fue su darse cuenta, ¿no? Ese fue su despertar a la conciencia. Entonces, la otra vez hablábamos de cuáles son los despertares de conciencia, ¿no? Y decíamos que pueden ser muchas cosas, los desarrollos evolutivos, el desarrollo humano como tal, también pueden ser situaciones que te pasan, pueden ser traumatizantes o también pueden ser de despertar, ¿no? De un despertar a la conciencia. El ganarte la lotería pudiera ser un despertar a la conciencia, el graduarte, pero también ir a terapia puede ser un despertar a la conciencia. Entonces, yo no quisiera reducirlo a que nada más es algo que te puede dar un beneficio esperado a varios años, sino que diría que a veces es notorio hasta en el momento, cuando la persona se da cuenta, de repente parece liberarse de mucho estrés, ¿no? Pero no sé, me gustaría escuchar tu punto de vista, colega. Sí, mira, esto que comentas, vamos a empezar por este asunto de eficacia o efectividad. Hay estudios, digámoslo así, todo es muy relativo, ¿no? Pero bueno, si nos vamos a esta parte de la estadística, hay dos tipos de resultados en la efectividad o la eficacia de la terapia psicológica, cual sea. Ajá, aquí estoy echando, digamos, al mismo costal todas las corrientes, ¿no? No es que una sea más eficaz que otra, porque ese es el otro punto de las sombras de la psicología, donde atacan a la psicología, ¿no? Precisamente por eso, porque no hay una unificación, ¿no? El tratamiento psicológico es ¿no? Critican esa parte otras ciencias, ¿no? De que a ver por qué el tratamiento psicológico puede ser el tratamiento psicoanalítico, el tratamiento humanista, el tratamiento cognitivo-conductual, el tratamiento gestal, etcétera. Entonces, esa parte es muy criticada de la psicología, ¿sí? Como ciencia, de que no hay una unificación en ese sentido. Ni la va a haber, ¿sí? Lo más cercano es el eclecticismo, pero aún así, como comentábamos, es muy complicado. Yo me atrevería incluso a decirlo que la gente que propone eso así tan a la deriva, tan por encima de las cosas, no tienen ni idea de lo que significa un enfoque psicológico, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a estudiar el enfoque humanista, hay un montón de herramientas, de teorías, de elementos, de conceptos, de estudiosos del humanismo, ¿no? Autores, etcétera. Entonces, es algo que sigues estudiando y aprendiendo y no terminas. Ajá, y lo mismo en el psicoanálisis, en la corriente, incluso la corriente conductual.
que supuestamente es la más práctica, la más medible, la más cuantificable, aún así tiene todo un rollo de herramientas, de conceptos que te metes a la psicología conductual, ya sea entendiendo que hay psicología conductual clásica y psicología conductual, se me fue el nombre de la otra, la otra rama el conductismo, ¿cómo se llama? De Skinner, se me fue eso, no sé si recuerdas tu colega. Era el conductismo clásico y el conductismo eh, diferente, algo así, no recuerdo. Pero bueno, cada uno de esos dos conductismos tiene toda su historia y tiene un montón de elementos que estudiar, ¿no? Entonces, el conductismo operante se llama, ya me Operante. acordé, el conductismo clásico y el conductismo operante. Cualquiera de los dos que agarres, ¿no? Por ejemplo, pongo a la corriente conductual porque incluso la corriente conductual tiene estos dos tipos de conductismo, clásico y operante, y por ver por cuál te das, hay un mundo de conceptos que aprender. Lo mismo en el psicoanálisis, ¿no? Hay muchas corrientes psicoanalíticas, ¿no? Las más conocidas, las más clásicas, pues es el psicoanálisis freudiano y el otro es el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Pero y así, ¿no? Jungiano y así nos podemos ir a un montón. Y lo mismo en el humanismo, ¿verdad? Entonces, en cualquier corriente, entonces, como que alguien llegue y diga, no, es que la psicología no se unifica, pues es que no hay forma. A lo mejor vamos a agarrar muchos elementos para tener más herramientas en cualquier área de la psicología, ¿no? Es como decir a un licenciado en Derecho, oye, pues deberías de manejar derecho civil, derecho penal y todos los derechos que yo necesite, ¿no? Pues no, o sea, por eso hay especialidades, ¿no? A un médico, pues deberías de ser neurólogo, cardiólogo, pero a ellos no se les critica eso. Ahí se entiende muy bien que hay especialidades. En la psicología no se da. Ajá. Se tendrá que dar porque nosotros como psicólogos nos compete esa parte de ejercer digamos, ese derecho de que se le reconozca a la psicología que también, si no lo queremos ver como enfoques, pues vamos a verlo como especialidades y punto final, ¿no? Así muy práctico el asunto. Ah, pues si en derecho hay especialidades, en medicina, pues en psicología, ¿qué creen? Que también, nada más que nosotros le llamamos enfoques, ¿no? Pero bueno, ahora, regresando a este punto de la efectividad, la eficacia, hay dos resultados estadísticos que más o menos se aproximan a lo que supuestamente es una realidad de esto, de la efectividad de la psicoterapia. Uno maneja que son 2/3 de las personas que acuden a psicoterapia las que tienen mejoría, las que salen adelante, las que logran sus objetivos o tienen bienestar o plenitud, como le queramos llamar, ¿sí? Y otro estudio dice que 3/4 partes, ajá. Uno es 2/3 partes y otro como que le sube un poquito más y es 3/4 partes. ¿Qué sería esto? En la primera, si nos vamos a porcentajes, es un 66.66666% de efectividad que tiene la psicoterapia en los pacientes que acuden o en los clientes en el caso del humanismo. Ahora, con el otro resultado sería un 75%, ¿no? 3/4 partes sería un 75% de efectividad. Sin embargo, esto es muy relativo. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos hacerlo cuantificable. A lo mejor suena muy absurdo, pero pues igual y así lo hacen en otras áreas. Yo le pregunto a todos mis pacientes, ¿les sirvió? O incluso a alguien más, ¿no? Que le pregunte a todos los pacientes de Omar o a todos los pacientes, ¿les sirvió la terapia? Sí, 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 sí. Y ya con eso yo hago mi tablita de 100, 85 dijeron que sí, 10 dijeron que pues todavía están ahí entre si saben no saben si les sirvió o no, y otros que, digamos, otro tanto por ciento dijo que no. Ajá. Y ahí está mi estadística, ¿no? Pues los pacientes de Omar, de 100, 90 dijeron que sí. Entonces, Omar tiene una efectividad del 90%. Pero no, ahí en esa estadística tan escueta, ajá, tan sencilla y a lo mejor tan por encima de lo que significa la psicoterapia, se quitan muchos elementos porque a lo mejor los 10 que dijeron que no, es porque en realidad ni siquiera estaban convencidos de si a ellos mismos les sirvió, aunque sienten que sí. ¿A dónde voy? Hay pacientes que me preguntan que cómo los veo, ¿no? Y yo les digo que más que cómo los veo yo, más bien es cómo se sienten ellos. Y dicen, no, pues yo me siento mejor, ajá, antes de venir, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que a uno los lleva a los pacientes, es cómo se va sintiendo. Establecimos estos objetivos, se van logrando, obviamente uno como psicólogo lo va también, de alguna manera cuantificando, ¿no? Vamos llegando a ciertos objetivos, pero el paciente dice que sí. Pero aquí viene otra parte bien interesante, colega, que yo creo que también te ha de pasar. A veces el paciente se deja influenciar por su entorno, es decir, la familia le dice, pues yo te veo como que no te está sirviendo, porque ahora reclamas más, ¿no? Pero ese Sí, reclamas más significa ahora pones tus límites, ahora eres asertivo, ahora sabes expresar lo que no te agrada o lo que te incomoda, ahora tú expresas tu punto de vista y eso no le gusta a un ambiente familiar en el que tú siempre has sido callado, siempre te has agachado, siempre has dicho que sí a todo y ahora no. Entonces ellos van a decir, no, pues tú estás peor, ajá. Y el paciente llega a dudar, es que me dicen para ver por qué se lo dicen, en qué circunstancias se lo
Y entonces nosotros le hacemos ver esa parte, ajá. Pues miren, es que en realidad no es que no le esté sirviendo, sino más bien a ellos no les está sirviendo, ajá. ¿Por qué? Porque ahora tú eres capaz de ser asertivo, ahora tú eres capaz de expresar lo que es tu punto de vista o poner límites donde antes no ponías, ajá. Entonces todo eso es muy, no se logra ver, ¿no? En ese tipo de estadísticas o de situaciones cuantificables, ese tipo de situaciones y muchas más, ¿no? Pero pues igual y aquí van saliendo, pero vamos a ponerlo así, muy sesgado el asunto, pues dicen algunos estudios que, eh, digamos, 2 de cada 3 personas, ajá, o 3 de cada 4 personas tienen un beneficio de la psicoterapia, pero tampoco se contempla que hay gente que después de dejar de ir a la terapia porque creían que no les estaba funcionando, más adelante regresan, ajá, entonces a ver cómo es eso, ¿no? No me sirvió, pero regreso como que le voy a dar otra oportunidad al psicólogo de qué se trata, ¿no? No, obviamente les sirvió, pero en el momento quizá no lo supieron expresar o pensaron que no le estaba sirviendo y después se dan cuenta que sí. Eso es algo que sucede, colega, ¿no? Yo creo que a la mayoría no sucede, de repente se desaparecen algunos pacientes y ya después regresan, ajá, y también sucedió eso, como que no siento que me esté funcionando y se van. Pero después regresan. ¿Qué significa eso? Sin caer en, a lo mejor, como digo, en algún aspecto de soberbia o algo así, pues que quizás sí les estaba ayudando, ajá, y por eso regresan. Yo si voy con un mecánico y me dejó peor mi carro, como que no regresaría con ese mecánico, ¿no? Como que para qué, tengo ganas de que me descompongan mi carro, pues lo voy a llevar a ese mecánico de nuevo. Pues no, yo creo que nadie actúa de esa manera, ¿no? Esa sería la situación que yo puedo compartirte, colega, y una aclaración aquí. Yo manejo el término insight, pero no porque sea parte del psicoanálisis, ese yo lo tomé de la psicología gestal. Bueno, yo ahí en la psicología gestal vi el término, no sé si venga de ahí directamente, pero en psicoanálisis lo que manejamos principalmente es hacer consciente lo inconsciente. Una vez que lo hacemos consciente, debemos de entender que es hacer conciencia, no es nada más me doy cuenta, ¿no? Porque si no caemos en la situación de un alcohólico que, pues yo sé que soy consciente de que me hace daño. No, no es consciente. Se dio cuenta, ajá, o por ahí cree que sabe que esto le hace daño, pero aún así lo sigue haciendo. Es decir, no está siendo consciente. ¿Por qué? Porque conciencia desde el punto de vista psicológico y principalmente yo desde el aspecto psicoanalítico es, me doy cuenta de algo y hago algo, ajá, afronto esa situación y la supero. Eso es hacer conciencia, no es todo eso, no nada más me doy cuenta y ya hice conciencia. No, hacer conciencia es actuar en base a, ajá, obviamente buscando un bienestar. Claro. Te escucho, Pues pues. mira, ahí me gustaría poner sobre la mesa un punto, ¿no? Yo te digo que me he dado en leer muchos libros respecto a la metodología de la terapia como tal, Sí, y efectivamente este modelo pues como tú bien lo mencionaste en alguna ocasión, es el modelo de terapia breve, el de 6 a 12 sesiones. ándale. Eh, Me tocó investigarlo en alguna ocasión y me di cuenta que hay otros pasos posteriores a las 12 sesiones. De hecho, sería como Ujú, por ahí el paso número 15, 16, de en el entrada. sentido de que son espacios o digamos que son posevaluatorios. Es decir, donde tú llamas al paciente, le programas una cita y checas cómo le ha ido en la vida, ajá, pues para tú evaluarte. Pero este tipo de procesos, en un México que carece mucho de esta parte económica y demás, ir al psicólogo es casi un lujo, ¿no? Entonces, llamar a un paciente para que venga a tu terapia, pues casi casi le estás diciendo que va a tener que pagar la sesión, ¿no? O en su defecto, pues ya tú tendrás que asumir que no la va a pagar, ¿no? Sino que tú estás haciendo tu evaluación. Entonces, me parece que no se tienen también ese tipo de controles, ¿no? En las terapias no se da un seguimiento probablemente postevaluatorio, sino nada más mientras está la persona siendo tu cliente o tu paciente. Digo, no hablo por todos los psicólogos, seguramente en algún lugar lo tendrán o alguna clínica también lo tendrá. Sin embargo, te repito, esos procedimientos para autoevaluación pues son difíciles. Más que nada son difíciles porque también en un momento dado la persona cambió de teléfono o ya se dedica a otra cosa o se cambió de ciudad, qué sé yo. Entonces, eh, yo que soy maestro en calidad en la productividad, colega, te puedo decir que Ujú, para hacer un tipo de evaluación se tiene que hacer pues un tipo de cuestionario, ¿no? Como tal, en donde se sí, aborden efectivamente puntos o indicadores en donde se mencione en qué punto, en qué indicador, qué quieres abordar por medio de ese indicador. Entonces, si habláramos de eficacia, como bien lo dices, sería primero muy difícil unificar, ajá, ujú, cuál sería el proceso para saber si la persona cambió, si resolvió su problema, ¿no? Si en un dado caso ahorita que lo mencionaste, si su entorno ajá, le permitió ese cambio, no se pudiera ser uno de los indicadores, ¿no? Saber si ujú, su entorno le permitió el cambio. Porque al final de cuentas sí, pero en realidad solamente sería un resultado que hablaría y que también puede ser muy subjetivo, porque depende de cómo se encuentra la persona en el estado de ánimo actual. Ajá, si una persona se siente bien ese día, pues te va a decir que le fue muy bien siempre y que todo estuvo bien.
pero si de repente otro día está enojada, pues a lo mejor va a decir, no, eso ni sirve, ¿no? Entonces, de ahí de repente sí es muy subjetiva ese tipo de evaluaciones. Se espera, siempre se considera que se espera que las personas que contesten un cuestionario, si lo hagan en un lugar cómodo, fresco, pues lleva una cierta intención hasta eso, ¿no? O sea, que estén súper cómodos y que se sientan agradables, ¿no? Se sientan muy bien. Y de ahí me voy a meter a la otra temática, colega, que es el tema que mencionas y que me parece muy, muy cierto, el hecho de que dice por ahí Rogers, cuando cambias tú, cambia tu entorno, ¿no? Y yo siempre menciono, pero lo que no les dijeron a los pacientes es que cuando cambias tú, tu entorno no te deja cambiar, porque a final de cuentas se ponen el rol que tú ocupabas, ¿no? Que era de algún modo, pues era adaptativo, el rol que tú ocupabas en tu casa, y de repente vas a terapia y ahora cambias, y de repente en la casa ya no eres el niño pequeño, ya no eres al que le podemos decir chistes, ya no eres al que podemos de repente medio humillar, ¿no? Ahora, como bien lo dijiste, ahora eres el que responde, ahora eres el que ya no te dejas, es más, te dicen algo, mejor te vas del lugar, ¿no? Te subes a tu cuarto y ya no regresas hasta que te dejen de decir cosas, luego bajas, te vuelven a decir, te vuelves a subir, o sea, y entonces se dan cuenta de que tú ya no eres alguien que se deja, ¿no? Y aunque ellos lo ven como en broma, pues de repente ya con el tiempo pues se tienen que adaptar a tu cambio, ¿no? Y les incomoda muchas veces tu cambio. Entonces, o en el caso de las parejas, ¿no? El hecho de que ya no le aguantes a la pareja que te diga cosas feas, ¿no? O que ya no, que te minimice, que te diga cosita, chiquita, pequeñita, etcétera. Ajá, o que de repente financieramente, pues a lo mejor que se encargue de los gastos o que a ti te deje con 10 pesos para la combi nada más o cosas por el estilo. Entonces son las cosas que de repente empiezan a incomodar, ¿no? En alguna ocasión, en varias ocasiones les he preguntado que si tocan el tema financiero en su pareja, ¿no? Y de repente me dicen, no, pues es que él se encarga de los gastos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que de repente vienen a terapia y tienen un cierto despertar en cuanto a que en la terapia de pareja debe de haber respeto, admiración, el tema de finanzas y el tema de la sexualidad. Y de repente, pues, lo indagamos y pues de repente no hay ninguno, ¿no? Entonces, ¿de dónde está sosteniendo esta relación? Pues nada más el compromiso de estar, porque en realidad muchas intenciones no hay, ¿no? En ese tema también de la pareja, retomo el asunto de la eficacia, se pensaría, ¿no? Que cuando van a terapia, el resultado el resultado óptimo, pues sea juntar parejas, ¿no? Se esperaría. Sin embargo, cuando tú de repente ves, o una máxima de la terapia de pareja es que ustedes vienen a resolver el conflicto, queriendo unirse con pareja o queriendo estar bien, pero la terapia de pareja dice que en caso de que no se pueda unir a la pareja más, entonces que tengan una correcta disolución. O sea, es decir, que se sigan hablando, o que si tienen hijos de por medio, que de algún modo tengan todavía ese contacto para con los hijos y demás. Entonces tampoco es como que prometemos uniones, ¿no? O sea, en su defecto se les anticipa, siempre se les anticipa esta máxima, con respecto a que en realidad nosotros vamos a hacer lo posible para darles argumentos para estar juntos, y sin embargo, si ya hay situaciones que hagan que esta pareja esté muy molesta entre ellos, o ya hay problemas irresolubles, pues definitivamente lo correcto sería más bien la separación, ¿no? Pero no dicho por nosotros, simplemente se les anticipa, ¿no? Que la terapia en general dice eso, ¿no? No es nada más unirlos. Entonces, acá de repente pareciera fácil el medir la eficacia, ¿no? Dime cuántas parejas uniste este mes, entonces que te diré qué tan efectivo eres, pero no es así, ¿no? A final de cuentas, tú puedes hacer el intento de unir parejas y de repente, pues por tener eficacia, puedes decir, es que yo uní a todas las que vinieron, las uní, ¿no? Y que tantas de estas parejas, con el paso del tiempo, los meses o hasta años, se dejaron a final de cuentas, ¿no? Porque en realidad su camino no era estar juntos, o porque a los hijos, ¿no? Así es, o se quedaron por los hijos, ¿no? Que es una de las típicas, de que yo me quedo con él por los hijos o con ella por los hijos, cuando en realidad pues es un pretexto para estar juntos, ¿no? Porque al final de cuentas si ellos no se llevan bien, pero bueno, al final de cuentas sería muy difícil catalogar una eficacia, ¿no? En el tema de la terapia de pareja, que a lo mejor, bueno, en ese aspecto no sé si tú quieras mencionar algo, colega. Pues sí, mira, nosotros tenemos nuestro método de eficacia, ¿no? Y aparte que tiene que ver mucho con nuestra ética profesional, nosotros tenemos, digamos, a manera de ir viendo si esto va por buen camino o está funcionando. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Puedo poner ejemplos de otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, con un médico que sabe que hay un medicamento que es eficaz, utilizando la palabra esta. Se lo da a un paciente y resulta que ese paciente no mejora, pero no es porque el médico sea malo,
sino porque el médico recetó lo que ha dado resultado, este medicamento le ha ayudado pues, a mis pacientes, pero a este no agarra. Entonces le tienen que cambiar el medicamento o aumentar la dosis, no sé, alguna situación tendrán que hacer, ¿no? También hay otra de las máximas, creo que era de Albert Einstein, ¿no? Si quieres resultados distintos, pues haz cosas distintas, ¿no? Entonces, el punto está que nosotros en terapia tenemos mínimo tres momentos evaluativos, ¿sí? Que uno, pues es obviamente al principio, la evaluación primaria, para nosotros determinar qué está sucediendo en el aspecto emocional, psicológico, sentimental con la persona y también partir de ahí, obviamente, junto con los objetivos que el paciente se plantea. Después hay una evaluación intermedia, ¿no? Donde también de alguna manera vemos cómo ha ido avanzando el paciente o el cliente en este sentido y si se están logrando los objetivos que se establecieron en un principio. Y una evaluación final. Y digo mínimo tres porque a veces el tratamiento dura un poquito más y entonces en medio hay una, dos o tres evaluaciones intermedias o de evolución, evolutivas, vamos a ponerlo así. Y finalmente se viene esta evaluación, ¿no? En la que comentaba ahorita, evaluación final, que es donde vemos que se han logrado objetivos, el paciente se siente muy bien ya con sus cambios, con lo que ha logrado, y entonces nosotros ahí podemos tomar junto con el paciente una decisión de que ya se retire totalmente de la terapia o que nos veamos cada mes o cada 2 meses, nada más para irle dando un seguimiento, no es así como lo veo 2 veces a la semana, por 6 meses o por 3 meses, por lo que sea, y de repente hoy lo doy de alta y ya no sé nunca más de usted ni usted de mí, ¿no? Pues no es así de brusco el asunto, es poco a poquito. Ajá. Hay veces que a lo mejor los vemos cada una vez a la semana y de repente cada 15 días, de repente cada 3 semanas o cada mes, así, ¿no? Posteriormente hasta que finalmente ya no hay necesidad de que acuda para nada. Esa sería la situación al respecto, ¿no, colega? Ahora, con lo que mencionas de la pareja, es bien interesante porque ahí sí efectivamente es como decir, bueno, a ver, ¿cuántas parejas se mantuvieron unidas después de acudir a terapia? Ah, bueno, entonces esa es la efectividad, pues no, como dices, ¿no? Definitivamente hay muchos más conceptos que tomar en cuenta y más situaciones como para nada más evaluar con esa situación tan sencilla, ¿no? Es como, a ver, doctor, ¿cuántos pacientes se le han muerto, no? Ah, bueno, esa es su eficacia, ¿no? Pues no, obviamente no depende ni del médico, ¿no? A lo mejor el médico hizo todo lo posible, pero el paciente no siguió tratamientos, no se tomó la medicina como debía, no acudió a lo mejor en un caso de cáncer, no quiso hacer radioterapia o quimioterapia, un montón de factores que hay, ¿no? O el abogado, a ver cuántos de tus clientes recuperaron el dinero que querían que le pidieron a la empresa donde lo corrieron, o a ver cuántos lograste que no entraran a la cárcel. Hay formas, ¿no? De decir que según eso hace efectiva la situación o demuestra la eficacia de cómo se desenvuelve un profesionista en su área, ¿no? Pero no, va mucho más allá. Y en psicología, pues obviamente, si hay algo muy complejo y hay algo muy distinto, como dicen, cada cabeza es un mundo, entonces es muy difícil, ¿no? Poder ver qué tan eficaz es, más que nosotros en el consultorio vamos viendo con el paciente si está logrando los resultados, pero también es importante saber si el paciente está llevando a cabo a lo mejor los acuerdos o las sugerencias que se dan en la psicoterapia, ¿no? Alguna vez comentábamos por ahí que de repente les dejamos algunas actividades o que lean tal artículo o tal situación o que reflexionen sobre esto, llega la siguiente sesión y no lo hicieron, ¿no? Ok, bueno, está bien, una semana pesada, mucho trabajo o pasó algo por ahí, bueno, está bien, se entiende. A la siguiente sesión, la misma tarea, y tampoco se hizo, ¿no? Tarea por decirle algo, ¿no? Pero bueno, es algo que se les recomienda y no lo vuelven a hacer. Ajá. Entonces, ahí vamos viendo esa situación. Entonces, es bien complicado, ¿no? Y la otra parte, colega, es esta de cuál es la corriente más eficaz, ¿no? También se entra en ese terreno tan peligroso, ¿no? Ah, pues esta es más eficaz, esta no es tan eficaz, pero también depende de lo que el paciente requiera. Por ejemplo, incluso hay gente que pide, ¿no? Yo quisiera un tratamiento psicológico, busco psicólogo, pero con enfoque cognitivo-conductual. Y a uno, caray, pues, ¿cómo está esto, no? A ver, ¿qué es lo que sabe de la psicología como para incluso pedir el enfoque? Hay veces que es algo tan sencillo como que alguien por ahí me dijo, necesitas terapia, pero un cognitivo-conductual, ese es el bueno, ajá. Sí, es muy buena corriente definitivamente, pero las otras también. El asunto es que ahorita la corriente cognitivo-conductual es la que más se está ejerciendo, por decirlo así, o es la que está agarrando hasta moda, incluso. Y digo esto ¿por qué? Porque me ha tocado corroborar que en algunas áreas ni siquiera saben qué es cognitivo-conductual y pues, como todo piden, pues vamos a poner cognitivo-conductual, se ve que es la buena, ¿no? Pero en realidad en algunos aspectos es más bien como moda. Logró para establecerse dentro del área de la psicología y ganar un terreno y una presencia fuerte, definitivo. Pero bueno, y hay gente que dice, no, pero yo quisiera un psicólogo gestalt. Ajá, y les preguntamos, ¿por qué gestalt? Ah, pues porque me dijeron, ¿no? Pero ¿quién le dijo cómo está este asunto, no? Y no cuestionando a manera de estás mal por pedirlo, ¿no? Igual y sí, efectivamente, su situación requiera terapia gestalt o psicoanalítica o humanista, ¿no?
también ese es un terreno bien complicado, colega, y por eso Sí. pues nosotros tenemos herramientas, ¿no? De otras corrientes, de otros enfoques. ¿Por qué? Pues porque sabemos que funcionan, sabemos que le ayudan al paciente, al consultante, ¿no? Que acude a nosotros. Fíjate, yo estaba escuchando, colega, ahorita que, bueno, que ya hemos mencionado el tema del eclecticismo, Sí, que generalmente, bueno, cuando sales de la carrera, sueles a lo mejor irte por la cómoda, ¿no? Y decir, no, yo quiero ser ecléctico, ¿no? Pero ujú, estaba viendo ya un poco más a fondo, en donde mencionan que el eclecticismo en sí sería dominar varias áreas, sería como ujú, ser un conocedor, casi casi un doctor en humanismo, doctor en psicoanálisis y doctor en conductismo, ¿no? Y entonces, como eres tan conocedor, puedes utilizar una u otra técnica, ¿no? Pero a ujú. final de cuentas, en la práctica, el hecho de que te nombres ecléctico, o sea, es muy arriesgado, ¿no? Porque Sí, suele confundirse o suele pensarse que una persona que se menciona como ecléctica no tiene un enfoque. ujú, Y efectivamente suele pasar que son personas que, y digo, no es por ofender al gremio psicológico, ¿no? Pero son personas que pues, pudieran estar hasta confundidas entre lo que quieren, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando tú te nombras de una corriente es porque pues te has metido a fondo a estudiar esa corriente y hay muchas técnicas o muchas formas de ver el mundo con las que congenias, ¿no? Y ya después de eso, abandonas a veces un poco eso para efectivamente, como bien lo dices, tomar algo del psicoanálisis, tomar algo del cognitivo conductual que le pueda hacer bien a tu enfoque, ¿no? Que consideras que es tuyo porque pues a final de cuentas te nombras desde esa fuerza. Luego también hay, metiéndome ya un poquito de historia del humanismo y demás, hay rumores o filosofías de los enfoques donde mencionan que un buen humanista es alguien que fue corrido de la corriente psicoanalítica, ¿no? Mencionan por ahí. Entonces, son ya historias ahí que se cuentan o lo dentro del dejamos gremio, ¿no? Pero, como, también puede ser un desertor, ¿no? o desertores, exactamente. Pero que al final de cuentas, pues mira, como bien lo dices, muchas veces la mayoría de los psicólogos, más en el pasado, pues tuvieron que pasar por el psicoanálisis. O sea, todos tuvieron que ser psicoanalistas en algún punto y después de ahí irse a otros enfoques. Porque al final de cuentas es la base de la psicología, ¿no? O sea, yo creo que no conozco ningún psicólogo que no me diga que respeta a Freud, ¿no? Nada menos. O sea, que respeta la teoría del inconsciente, el yo, ello, super yo, la psicodinamia. O sea, realmente todos tenemos una base muy psicoanalítica, ¿no? Desde el punto de vista a lo mejor de Eres las universidades que lo afortunado, meten. compañero. Sí, Yo ¿no? no, yo he escuchado quienes ni siquiera quieren oír nada de Freud, ¿no? Sin embargo, utilizan términos de Freud, pero bueno. Muchas veces, créeme, colega, que tiene que ver con que no lo entienden, siendo bien Sí, sinceros. no, En mi caso claro, particular, me, me, cuando me tocaron el tema de Lacan, ahí sí fue donde de repente desvarié un poco, porque sí, sí es muy complicado y la verdad que a través de los años lo he seguido investigando, indagando y demás, y me doy cuenta que sí puso muchas trabas, ahí en el camino, o sea, metió lingüística, metió sí, matemáticas, metió filosofía muy fuerte, muy pesada, entonces por eso es difícil de acceder a él, ¿no? O sea, ya sí. el psicoanálisis freudiano era más viable porque era más digerible, porque te hablaba de cosas cotidianas que te podían pasar a ti, le podían pasar a un adolescente, a cualquier persona, ¿no? Y entonces Ujú. ahí te captaba, a mí, te repito, a mí me captó en mi adolescencia, ¿no? Porque al final de cuentas hubo cosas que decía, oye, este está hablando de mí, cuando en realidad pues no, esas eran sus teorías, ¿no? Como tal. Pero bueno, colega, no sé si a lo mejor quieras abordar alguna temática en el camino que se haya quedado ahí en el tintero o hayamos llegado a la resolución de si la psicología en sí es eficaz o si necesariamente tiene que ser eficaz. Creo que el que sí exige que sea eficaz, pero para su persona, pues terminaría siendo el cliente. Pero como bien lo Ujú. dijiste, hay muchos factores para ver si es candidato a que sea eficaz en él o no. Porque como bien lo dices, si es una persona que está comprometida con su terapia, pues claro que le va a servir mucho. A mí en lo personal, colega, te quería platicar, ahora que metí este tema de mi promoción y demás, Ujú. la verdad es que sentí por ahí una sensación diferente, y la verdad te voy a ser bien sincero, sentí mucho orgullo por la profesión, ¿eh? Ujú. Me han tocado unos clientes de repente dentro de la promoción que, que los veo muy comprometidos con su terapia, ¿eh? O sea, que ya el hecho de que le digas, te estoy cobrando la mitad de lo que cobro, y el hecho de que como que pareciera que ese pago anticipado que hacen, ese asunto de que decir yo quiero la terapia, te la pago hoy, pero pónmela en martes, ¿no? Te la pago hoy y pónmela el viernes. Y son personas que hasta son muy constantes. Entonces esa cuestión a mí me ha motivado mucho en el sentido de decir, mira, o sea, quien quiere la puede tener y se puede comprometer con su terapia. Entonces, son personas muy constantes. Entonces, y la verdad es que sí, venía yo de una racha en que, no digo que todos, ¿verdad? Pero mis clientes, mis pacientes, pues de repente, como bien lo dices, me tocaban pacientes de que voy una vez y ya no regreso, ¿no? Y aparte todavía te hago la cita
y ni siquiera te aviso que no voy a ir, ¿eh? O sea, es como que ahí está esperándome, ¿no? Entonces, eso de repente genera mucho estrés, ¿no? Al psicólogo estar ahí como en espera y de repente que ni siquiera te avisa, ¿no? Que no van a llegar. Algunos por lo menos te dicen, ¿sabes qué? Es que se me cruzó el tren, ¿no? Acá en Morelia solamente hay un tren, entonces, pues digo, es difícil como que, como que se haya cruzado Para otro mala tren, ¿no? suerte tenía que pasar por ahí. Sí, pero no sé qué opinas, colega, qué opinas al respecto. Bueno, mira, yo les recomiendo a los colegas que cuando tengan ese estrés, mejor en el momento en que el paciente quiera agendar su cita y diga, ok, ya quedamos el miércoles a las 4 de la tarde, muy bien, entonces espero su pago para poder agendarle, ¿no? Que será Y un funciona. poco el método del prepago, ¿no? Sí, Ajá. exactamente un prepago. Ajá. Y tú sabes que vas a ese espacio, ya le explicas, ¿no? Obviamente al paciente que ese espacio ya es para él. Tú ya no lo puedes ocupar, aunque te pida alguien más que yo le pago, ya exageran, ¿no? Le pago el doble, pero póngame ya ese espacio, yo lo necesito. Ajá. No podemos ocuparlo porque ya está comprometido con otra persona. El asunto es que la persona esté comprometida, ¿no? Pero de repente es, ¿no? Afortunadamente estamos en algunas etapas en las que pues tenemos pacientes, entonces a lo mejor no hay necesidad de ser un poquito estrictos en ese sentido. Si lo queremos ver así, ¿no? Porque pues también es justo, ¿no? Que una persona que dice, sí, segurito, yo estoy el miércoles a las 4 y ni se aparezca, ¿no? La otra vez platicamos en algún podcast de si será conveniente el pedirles que de alguna forma, nos hagan ver que si van a acudir o no, ajá, o que si uno les habla a ellos para que de alguna manera nos digan si va a acudir o no. Comentábamos que pues no es tanto así, ¿no? Pero pues sí, también de repente uno, por ejemplo, yo algo que sí les pido es que a lo mejor ese día, si es a mediodía o más adelante, que a lo mejor en la mañana, pues me manden un mensaje ahí corroborando su asistencia, ¿no? Algo por el estilo. Y ahí se va viendo, porque hay gente que sí, ¿no? O hay gente que desde un día antes, disculpe, pues hablo, bueno, le mando mensaje para corroborar que sí está mi cita, y sí, claro que sí, efectivamente, y pues ya, ¿no? Ahí está establecido. Aún así llegan a faltar, ¿por qué? Pues porque tampoco podemos pensar que la vida es así y todo sale como decimos, ¿no? Hay veces que sí faltan porque algo se les presentó y pues ni modo, también hay que entenderlo, ¿no? Pero cuando ya son pacientes que normalmente te cambian la cita o que no acuden o ya no vuelven a hablar, pues sí, ya uno no puede tener ese tipo de consideraciones. ¿Por qué? Pues porque no las tienen. Ajá. No es una situación de revancha ni nada por el estilo, simplemente es una forma de también nosotros hacer respetar nuestro trabajo, nuestros tiempos y los tiempos de otra paciente que sí puede utilizar esa hora, por decir, ¿no? Si, imagínate, alguien quedó ahí que sí, yo estoy el miércoles a las 4 de la tarde y hay otra persona que verdaderamente va a acudir, que la necesita y tú le dices, mire, no puedo, tengo la agenda llena y resulta que esa persona ni se presentó, ni te habló, ni nada. Entonces, esa parte sí hay que tenerla en cuenta, no es algo que pues ya no vino ni modo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es parte de que incluso ya indica que a lo mejor esa es una de las problemáticas que tiene esa persona, ajá, de que no puede hacerse responsable de algo con lo que quedó muy formal, en lo que se quedó en un acuerdo, ¿no? O hizo un compromiso. Entonces, alguien que queda formal en algo, que se llega a un acuerdo o se establece un compromiso y no lo cumple, ya es parte de su forma de ser, de su personalidad y debemos de tomarlo en cuenta. Ajá. Entonces, son situaciones que a lo mejor están ahí en el tintero, ¿no, colega? Y otra situación que quería nada más a lo mejor platicar así, a lo mejor muy brevemente, son otro tipo de terapias que hay que suenan como alternativas a la terapia psicológica, porque también hay que tomar en cuenta eso, que hay terapias alternativas, ¿no? ¿Qué tanto funcionan o qué tanto no? Nosotros no somos quienes para decir si funcionan o no funcionan, ¿no? O como son de alguna forma, o por decirlo así, son nuestros rivales, pues no, eso no funciona. No, igual y si funciona, no sabemos, ¿no? Pero pues cada quien elige, pero hay terapias, por ejemplo, en esto de las sombras y ni siquiera es tanto de la psicología, sino a lo mejor del área de la salud, son estas terapias farmacológicas, ¿no? Donde los psicólogos chocamos mucho con la terapia farmacológica, ¿no? Es decir, que le estén recetando medicamentos a pacientes que nosotros, de nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva, de nuestra experiencia, pues somos a lo mejor unos convencidos que no es necesario el medicamento. Ajá. En algunos aspectos sí, pero en otros no. Y de repente chocamos, ¿no? Con esta área médica que de repente hay médicos muy profesionales que evitan a lo mejor el medicar más, salvo que ya sea muy necesario, pero otros que pues prácticamente son unos recetólogos, ¿no? Nada más a ver qué tiene, tomes eso, órale, su receta y el que sigue. Ajá. Y nosotros chocamos mucho con eso. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la gran mayoría de los malestares, de las enfermedades, de los trastornos, del que sea, ya sea psicológico, emocional, físico, fisiológico,
están aquí, ajá, principalmente de aquí. Bueno, a ver, si me duele el estómago, ¿cómo puede ser que surgió aquí? Pues por un mal hábito, ajá, seguramente. ¿Y un mal hábito dónde se genera? Pues aquí, ajá, y un buen hábito dónde se genera para evitar enfermedades físicas, también aquí. Entonces, esa parte nosotros los psicólogos sí estamos como que muy ahí, a veces hasta como a la defensiva de, ay, este medicamento como que aquí no hacía falta. También depende de nosotros cómo manejarlo, ¿no? Jamás vamos a, o bueno, no deberíamos, ¿no? A lo mejor hay quien sí lo haga, pero nosotros por lo menos no, colega, te incluyo ahí porque pues, ya nos conocemos más, de no estar criticando la labor de otro colega o de otro área, ¿no? Por ejemplo, ay, es que ese médico no debió de recibir. No, 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 eso lo evitamos, ¿no? Mejor nos vamos a lo que hay que hacer ahorita. O por ejemplo está en la terapia electroconvulsiva, que también, híjoles, así como que es algo que por ahí siguen utilizando y como que ya es la última, ¿no? Así como de lo que, pues a ver si ya con esto, a ver si obtenemos algún resultado. Nosotros pues creo que estamos muy en contra de eso, ¿no? Ya no se diga de la psicocirugía, ¿no? De tratar de hacer una cirugía que es un terreno ya bien peligroso. No sé qué tanto vaya a evolucionar y a lo mejor ya más adelante, pues ya sea una terapia alternativa o una terapia que se pueda sugerir ya más comúnmente. Hoy, ahorita lo veo muy complicado, la psicocirugía, ¿no? Eso de que hacer una cirugía ahí encefálica muy específica para cambiar conductas o algo así que anteriormente se oiría muy, muy de fábula o muy de ciencia ficción. Pero no, ya estamos en estas épocas en las que ya se habla de esto, ¿no? De que voy a operar y todo eso. Yo sinceramente lo veo muy riesgoso, muy complicado y no lo veo ahorita como una opción, ¿no? Pero bueno, son los Claro. comentarios que yo haría, colega. Nos vamos aproximando aquí a la hora de cierre, parece. Sí, 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 pues nada más esa parte, colega. Sí, las terapias alternativas parece que por ahí tendrán su propio beneficio, no evaluado por nosotros y creo que no aceptado tampoco por la psicología como tal. Sin embargo, bueno, muchos colegas salieron de la carrera y se pusieron su traje, ¿no? Su traje de magos y ya muchos hacen reiki, muchos hacen otro tipo de cosas o muchos lo meten un poquito porque les gusta el ambiente que genera poner inciensos y esas cosas, ¿no? O sea, como bien dicen, no es criticable, pero a final de cuentas, pues cada quien tiene su estilo, ¿no? Como bien lo dices. No sé, en mi caso particular, la verdad es que prefiero paredes blancas, ¿no? O sea, que mucha gente diría, no, pues pone ahí un cuadrito o algo así, de algunos cuadritos de repente pongo, pero la intención es esa, como que le demos más importancia a la plática que vamos a tener y no tanto al contexto, ¿no? A veces pongo música, a veces no, de ahí por ahí un artículo que dice que la música afecta a las emociones antes de entrar a terapia y que mejor no se ponga, etcétera, ¿no? Pero pues de repente, no sé, cuando atiendo niños, los papás están esperando afuera o demás, pues de repente sí es como que para que los de afuera estén un poquito más tranquilos, ¿no? Adentro, Sí. pues estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces sí, sí terminaría siendo como que el estilo de cada uno, colega. Y pues Hay bueno, vamos algo llegando. Ajá, importante dime. con esto, que es la sugestión, ¿no? Cuando a mí me quieren llevar a ese terreno, yo normalmente llevo al terreno de la sugestión. ¿Y qué es la sugestión? Pues es algo mental, es algo psicológico que nos puede hacer sentir bien o mal a partir de una creencia, sea falsa, sea verdadera, ajá, sea cierta o incierta. La sugestión tiene ese poder, ajá. No por nada también hay muchos estudios sobre el efecto placebo, ¿no? Y normalmente varias, vamos a ponerlo así, situaciones alternativas o medicina alternativa o psicología alternativa o lo que por ahí lleve el nombre de alternativo, pues va a ese terreno, ¿no? De la sugestión, del efecto placebo, pero ¿qué podríamos decir funciona? Pues sí, sí funciona. ¿Por qué? Pues porque mentalmente me estoy programando para algo. Ajá. En ese sentido llega a funcionar, ya que verdaderamente hay un efecto ahí casi casi mágico, ya yo no me atrevería a entrar a esos terrenos. No soy quien para decir si funciona o no funciona, ¿no? Lo que sí puedo decir, colega, en ese aspecto, como bien dices, depende para qué sea el tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, Sí, el hecho de usar inciensos o aromaterapia o musicoterapia, eh, puede ser a lo mejor el preámbulo, pero en realidad ya después la terapia que se haga y si se hace de manera correcta dentro del consultorio, ese puede ser ya la resolución, ¿no? Pero sí, lo otro ayudó simplemente como preámbulo. Y también yo no me atrevería a recomendarlo para todos, porque al final de cuentas, pues sí depende del estilo. Y en alguna ocasión, yo antes sí lo hacía, ponía mucha música y demás, y algún incienso y demás, pero de repente como que lo dejé de hacer porque pues precisamente empecé a leer, leía y veía como que pudiera hacer eso, o sea, como que una cierta manipulación, sugestión o demás, y dije, pues bueno, lo mejor es tener al cliente como llega, ¿no? O sea, recibirlo en su estado de ánimo como llega, para poder observar, pues efectivamente a flor de piel lo que está sintiendo, ¿no? Entonces yo sí, me voy más por ese lado, sí, tratar de no exactamente. modificarle su entorno, así es. Así es. Mira, por ejemplo, yo escuché con esto del Reiki y todo eso que si tienes una plantita de esas como tipo maguey o eso, o que tengan espinitas, que no estén dirigidas hacia las personas porque eso genera una energía negativa, etcétera. Pero no, en realidad a lo mejor si lo analizamos un poquito más, simplemente es algo puntiagudo que te apunte, pues genera un instinto
de supervivencia y puede ser peligroso y ya, ¿no? Pero bueno, hay que acomode esto aquí, que acomode esto acá. Hay muchas situaciones que yo he escuchado del Reiki en realidad se basan en lo que es la ergonomía, ¿no? Y que la ergonomía pues tiene que ver con que acomodar las cosas a manera de que sea más práctico, que sea más funcional, que sea más cómodo, ¿no? En cuestiones a lo mejor ya más, más mágicas, ¿no? Por ejemplo, cuando se llega a un consultorio, por ejemplo, aquí con psicología, se recomienda, no es algo que ya va a establecer el primer punto de que la terapia funcione, no, no es a ese grado, pero bueno, vamos a ponerlo así. Se recomienda que cuando entra el consultante tenga acceso sencillo a la silla donde se va a sentar, ajá, no que le tenga que dar la vuelta al escritorio, si es que hay escritorio, a veces ni siquiera hay escritorio, nada más están ahí las sillas o el diván o lo que sea, ¿no? Pero que tenga ese fácil acceso, pero eso es en todas las áreas, ¿no? No nada más es en la psicología, pero tiene que ver con ergonomía, pero ese tipo de detalles a veces se nos van, ¿no? A lo mejor incluso hasta eh, cuando salimos de la carrera, pues somos novatos y pues se ve bien así mi consultorio, pero resulta que el paciente le tiene que dar toda la vuelta al escritorio, cosas así, ¿no? Pero pues, no pasa nada. Ajá. En realidad, como dices, lo importante es ya la terapia en sí, la plática que se pueda tener con el paciente, lo que puede expresar, lo que le podamos apoyar en ese sentido, ¿no? Todo lo demás solo es elementos que a lo mejor a veces pueden llegar a influir, no determinantes, creo yo, otras veces ni siquiera eso. Ajá. A diferencia, por ejemplo, de que si nosotros sí nos metemos al terreno de la política con un paciente, no, es que mire, vote por esto, no, ahí sí ya no. Ajá. Ese tipo de situaciones sí influyen bastante en la terapia y pueden dar por terminado un proceso terapéutico, ¿no? Como decía en el podcast pasado, yo llevo ahí con mi playera de mi equipo favorito. En primer lugar, le quita o le resta formalidad a un asunto en el que yo voy con un problema y veo al psicólogo ahí con su playera de fútbol, pues como que ya no genera, y sí es cierto, ¿ah? No es porque me lo han manejado, es que eso es un prejuicio, no, no es un prejuicio, ajá. Es una situación que puede generar una diferencia, porque tan fácil como eso, ¿no? Yo le voy a otro equipo y llego y el psicólogo tiene el equipo que me cae mal, ya desde ahí podemos empezar mal, ¿no? Pero bueno, yo por aquí Claro. termino, colega, no sé si tú, des por cerrado ya este podcast aquí, Sí, si no, pues le sí, seguimos. sí, claro. No, sí, claro, porque también ahorita voy a atender, pero sí, Adelante. igual no sé nada más, ahí platicamos si otro pros y sombras o cambiamos de tema, ya igual lo comentamos, no sé tú qué pienses. Sí, pues mira, esto de hablar de la psicología, los pros y sombras, pues nos podría llevar todo el año, ¿no? Pero igual hacemos otro y ya cerramos y nos vamos a algún otro tema más específico, o no sé Claro. si tú tengas ya un tema ahí en mente que podamos abordar para el siguiente podcast. No, sí, podría ser el pros y sombras, porque se me vino a la mente que podríamos hablar un poco de hasta de la dichosa silla del poder, en Mm. dónde estará, sería adecuado que se siente el paciente, cosas por el estilo, ¿no? Sí, Podría ser uno de claro, los temas, desde luego, ¿no? Y bueno, pues igual para ir cerrando, colega, pues nada más recordarles, yo soy Psicomar Susano, este es el podcast Perspectivas Psicológicas. Si gustas darnos también tus medios de contacto, colega, para que la gente que nos vea, pues igual pueda contactarte. claro. Claro que sí, directamente a mi WhatsApp, 55 14 93 95 80. Y el área, porque incluso, ¿qué crees que nunca hemos dado nuestra área, que es entre paréntesis el 52, ¿no? De México, Sí. porque ya hemos tenido esa fortuna, ¿no? De que nos contacten hasta de otro país. El área de México es 52, entonces, entre paréntesis, y después de esos 55, 14, 93, 95, 80, a mi WhatsApp directamente, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Y mis redes sociales, Psicología del Alma, estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, pues es en los que estamos ahí, ¿no? En TikTok incluso. Claro, y igual yo recordarles, me pueden encontrar como Psicomar Suena en YouTube, que es donde pongo la repetición, y últimamente ya estoy haciendo algunos cortes, ¿no? Con las cosas a lo mejor puntuales, le estoy editando del video y lo subo a TikTok. Entonces, quien quiera, pues puede ver en TikTok ahí como que el resumen, ¿no? Que no es un resumen tan cortito, son como media hora, entonces, quien quiera, pues ahí está. Pero de repente puede salir más corto y bueno, quien quiera, pues que lo vea por ahí en YouTube, la repetición. Nos Ah, vemos, pues ok. entonces en la Pues siguiente, mira, colega. aprovecho ¿No? tantito, colega. Yo Sí, también ya en esta semana voy a empezar a subir en mis redes lo que hemos platicado sobre el tema de la mentira, ajá, que nos aventamos ahí ok. como 5, creo que fueron 5 podcasts, ¿no? Lo voy a ir subiendo en esta semana ya. Pues sería todo, Claro. colega, y agradecerte nuevamente este podcast, bien interesante, de mucha retroalimentación, muy funcional, muy práctico y pues lo que es perspectivas psicológicas, ¿no? Y pues agradecerle a la gente y también pedirles que nos den su like, que nos compartan, que nos hagan comentarios al respecto, a lo mejor que nos puedan sugerir algún tema de interés, ¿no? Y con todo gusto. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente, colega. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes, buen fin de semana.